Bueno, pues ya está, ya se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de The Last of Us y me ha encantado, me ha gustado bastante, me ha parecido muy interesante lo que han hecho y pues eso, en este mini podcast, análisis, reseña, crítica, review, llamadlo como queréis, voy a destripar un poco lo que me ha parecido este primer capítulo. Em, Va a ser un poco con spoilers, o sea, no voy a mentir, va a ser con spoilers obviamente del capítulo, pero también del juego. Quiero aclarar que de momento a día de hoy, lunes 14 de abril de este año 2025, no me he terminado todavía el segundo juego, me lo estoy jugando ahora que ha salido en PC y recién voy más o menos por la mitad, entonces aún me queda un poco para acabarlo. Yo creo que para la próxima semana, para cuando salga el segundo capítulo, ya lo habré terminado, pero eso. Así que hay muchas cosas que todavía no sé, hay cosas que sí que sé porque mis spoilers, a ver, han pasado 5 años desde que se estrenó el juego, entonces normal. Eh, pero eso, va a haber spoilers tanto del capítulo como del videojuego. Lo digo para los que no queráis saber absolutamente nada, pues no lo escuchéis y ya está, porque se va a hablar un poco de todo, tanto de la serie como del videojuego, ¿no? Así que eso quería aprovechar aquí para hacer pues una crítica de lo que me ha parecido, bueno, una crítica más una reseña, ¿no? Una opinión sobre lo que me ha parecido este primer capítulo. Como ya os he dicho, me ha gustado bastante, me ha parecido muy interesante las cosas que han hecho a nivel de historia, a nivel de montaje y a nivel de desarrollo de personajes. Intentaré que esto no sea muy largo, no quiero que sea como los podcasts de una hora y tal, pero ya sabéis, siempre hago esa promesa y al final nunca la cumplo, entonces no diré nada, vamos a intentarlo simplemente, ¿no? Pero quiero ir directamente al grano. Bueno, como ya sabéis, yo el videojuego, pues eso, lo empecé a jugar ahora recién que salió en PC y de momento voy creo más o menos por la mitad. Estoy ya más o menos por la parte del hospital, llegando. Entonces, hay muchas cosas que no sé, pero bueno, como desde que salió el juego hasta ahora han pasado 5 años, en todo ese tiempo me he ido haciendo muchos spoilers. No me sé absolutamente todo, o sea, evidentemente, pero me sé muchas cosas que todavía no me han pasado en el juego. Entonces, por eso también quiero decir, si no habéis jugado el juego y no queréis saber absolutamente nada de cara a cuando veáis la serie, dejad de escuchar esto porque sí que voy a decir algunas cosas que pueden joder pues las sorpresas que se vendrán después, ¿no? Pero eso, que sepáis que esta va a ser una crítica, un análisis, una opinión con spoilers, tanto de la serie como del juego. Advertidos estáis. Vale, empiezo ya de una vez porque no quiero tampoco alargarlo mucho. Esta serie es de las que más esperaba este año, soy muy fan de la saga, ya sabéis, estoy obsesionado desde el primer videojuego. Me gustó mucho la primera temporada. También hubo cosas que no me gustaron, pero bueno, en general la balanza se inclina más hacia lo positivo y me gustó bastante. Y ansiaba bastante ver qué hacían un poco, porque cuando se estrenó el primer tráiler yo todavía no había jugado al juego. De hecho, tenía la intención de acabarme el juego antes de que saliese el primer capítulo. No pudo ser así porque el juego es bastante largo, es mucho más largo que el primero y se me ha alargado bastante. Entonces todavía me queda más o menos una semana para acabarlo. De ahí lo que digo de que para el segundo capítulo ya lo tendré terminado, ¿no? Pero bueno, aún así digo, bueno, me voy a ver el primer capítulo porque no creo que haya mucho riesgo. Total, están adaptando el principio del juego y no creo que haya mucho riesgo de que me spoile nada importante. No ha sido tan así porque sí que ha habido ciertos detalles y ciertas cosas que han soltado que en el videojuego suceden todavía mucho más adelante. Bueno, suceden, no, se nos enseñan todavía mucho más adelante. Y creo que ha habido pues alguna que otra escena que me ha dado ciertos detalles de cosas que en el videojuego aún no me habían pasado y que ahora ya sé. Tampoco afecta tanto porque es verdad que hay spoilers muchos más tochos que ya me sabía de antes, ¿no? Pero eso, sencillamente que si no creo que haya nadie que esté en el mismo punto que yo, pero si hay alguno que todavía no se ha terminado el juego y lo está jugando ahora mismo, casi que es mejor si no sabes absolutamente nada de lo que va a pasar en el videojuego, que te acabes el juego y luego ya te veas el primer capítulo, porque sí que se sueltan ciertas cositas, ciertos detalles que pueden dar lugar, pues eso, a que luego en el juego cuando suceda ese hecho, ese mismo hecho, no golpee tan fuerte o no tenga el mismo impacto, ya sabéis, ¿no? Entonces eso, vamos a empezar a hablar primero, voy a ser directo y voy a empezar por lo que más me ha gustado del capítulo y es su montaje, la forma en la que está montado y voy a compararlo un poco con la forma en la que empieza el juego, ¿vale? También quería hacer un podcast sobre el videojuego cuando lo terminase y quería hacer un podcast hablando pues de todo lo que me ha parecido el gameplay, la ambientación, los gráficos, la historia, ta 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 ta. Entonces tampoco quiero dar aquí muchas pistas de lo que me está pareciendo el videojuego, ¿no? Pero inevitablemente lo voy a hacer porque
es una comparativa al fin y al cabo, entonces vamos a caer en eso, ¿no? Pero de entrada ya os digo que a mí personalmente me ha gustado más el arranque que ha tenido la historia en esta segunda temporada que el arranque que tuvo en el videojuego. Me parece que en el videojuego, para ser un juego, lucha un poco entre una especie de conflicto entre si quiere ser un pelijuego, como tanto se le critica a los juegos de Sony, o si quiere ser más un juego al uso. Y creo que de ese conflicto nace el principal problema que tuve yo con el arranque en el juego, ¿no? Que es el montaje, es la edición, el cómo está editado, el cómo está puesto el orden de las cosas en las que se suceden y el ritmo en el que se suceden los acontecimientos, ¿no? La cadencia. Y creo que ese fue un fallo, a mi parecer, en el juego, porque sí que sentí que había momentos que eran demasiado lentos, sentí que había otros momentos que eran quizás muy acelerados para lo lento que había ido antes. No sé, como que era como que no terminaba de arrancar del todo, pero luego pisaba el acelerador, luego se frenaba otra vez. Era una cosa muy rara. Y yo personalmente creo que no fue la forma más acertada de empezar una historia como la del segundo videojuego, ¿no? Mientras que en la serie pasa todo lo contrario. Si una cosa voy a alabar de este primer capítulo es su montaje. Me ha gustado mucho la forma en la que están editadas las cosas, la forma en la que suceden los acontecimientos y sobre todo el ritmo que le han dado aquí a la historia. Estamos ante un ritmo mucho más pausado, mucho más lento. La historia arranca lenta, es verdad. Todo hay que decirlo. Bueno, ya estamos en la parte con spoilers, así que si alguno está escuchando hasta aquí y no quiere saber nada, ya se puede retirar porque voy a empezar a destripar muchas cosas. Eh, Todo esto yo creo que se hace en favor, lógicamente, del problema con Joel, ¿no? De la situación. Bueno, ya los que habéis jugado el juego lo sabréis. Los que no, espero que ninguno esté aquí porque si no voy a soltar un spoiler muy tocho que no os conviene saber. Pero eso, sabemos lo que sucede a Joel en el videojuego, sabemos qué tan pronto le sucede y sabemos que al final pues se nos hizo quizás muy abrupto, muy de repente de golpe. No fue tal vez el final que un personaje tan importante y tan relevante, ya no solo para la historia de PlayStation, digo para los videojuegos en general, no fue el mejor final que podría haber tenido, no fue el final más digno, por así llamarlo, ¿no? Y creo que aquí querían un poco enmendar ese error y por eso también siento que la historia está, bueno, por eso y por más motivos, porque al final a HBO lo que le interesa también es estirar un poco esta historia como un chicle, porque solo tienen el segundo juego para adaptar, ya no hay más material después de este. Y no quieren que les pase como Juego de Tronos, que efectivamente los guionistas se quedaron sin libros que adaptar y se fue la historia a la mierda, ¿no? Con sus aciertos y sus fallos, pero se fue un poco la historia a la mierda. Y no querían que eso mismo le sucediese con este otro proyecto porque es su buque insignia. O sea, Juego de Tronos en su momento fue el buque insignia de HBO. Cuando se acabó Juego de Tronos tuvieron la temporada de Chernobyl y también se acabó. Y ahora tienen The Last of Us, que es su mayor representante y pues eso, su buque insignia, ¿no? Es el proyecto más tocho y más importante que tiene la cadena y la plataforma ahora mismo. Entonces no quieren que les pase lo mismo que les pasó con Juego de Tronos. Y por eso quieren precisamente seguir el videojuego. ¿Qué es lo que pasa? Que es solo un juego. Ya en la primera temporada adaptaron el primer juego. Esta segunda, es verdad que el segundo juego es mucho más largo, entonces sí que está medio justificado que hayan querido dividirlo, porque para los que no lo sepáis, la segunda temporada solo va a adaptar la mitad del videojuego. La otra mitad la vamos a tener en una tercera temporada que ya está confirmada. Estirar el chicle básicamente. Pero también entiendo un poco por el tamaño del proyecto y por el tamaño de la historia que están adaptando, que sí que tiene cierto sentido que se haya dividido en dos partes. Es verdad que los resultados los vamos a ver cuando ya veamos el conjunto, veamos la segunda y la tercera temporada que adaptan todo el segundo videojuego, ¿no? Pero así a priori yo creo que tiene cierto sentido y está medio justificado que se haya dividido en dos partes. Entonces es algo que compro. A la vez, esto también les sirve un poco como excusa, y de hecho es lo que van a utilizar, ¿no? Van a decir, no, es que queríamos darle más desarrollo a los personajes, más tiempo para que pudieseis llegar a esos puntos tan importantes ya más preparados y más digeridos, sobre todo de cara a los fans que no han jugado el juego y que simplemente ven la serie, ¿no? Y creo que eso sí que, aunque lo vayan a utilizar como excusa, yo creo que está bien planteado, por lo menos, desde el punto de vista de historia, desde el punto de vista de desarrollo y sobre todo desde el punto de vista de medio en el que se está contando la historia, porque no es lo mismo cuando tú cuentas una historia en un videojuego, que al final estás un poco, entre comillas, supeditado por el gameplay, porque sabes que al final tienes que meter momentos en el que estés jugando frenéticamente, matando infectados, matando enemigos. Es muy diferente el ritmo, ¿no?
Y aquí estamos en una serie, que es un medio pues mucho más pausado, mucho más lento, no tiene que ser necesariamente tan frenético como un videojuego. Entonces creo que sí que tiene sentido y podríamos decir incluso que es una buena decisión el hecho de que esta temporada, aparte de que la historia del juego haya sido dividida en dos temporadas, el hecho de que esta temporada vaya lento, ¿no? O sea, arranque lento de esta forma. Porque sí es verdad que a lo mejor al que es más fan de la historia en el juego, va a decir, hostia, están yendo lentos de la hostia, ¿qué coño es esto? Me gustaría que fuese un poco más rápido, que fuese tan frenético como en el juego. Pero de nuevo, yo creo que en el juego eso fue un poco lo que más falló, sobre todo al principio, ¿eh? No estoy hablando del resto del juego, estoy hablando del arranque en Jackson. Creo que eso para mí es lo que más me falló, por lo menos, de ese arranque, ¿eh? Que el ritmo al final era como que tenía que ir rápido en momentos, luego tenía que ir lento otra vez, era como que no terminaba de arrancar del todo, pero cuando arrancaba sí que iba rápido, era una mezcla rara. Y al final eso fue lo que hizo que también cuando sucede el acontecimiento, que es el que desencadena todos los hechos del segundo videojuego, se sienta un poco abrupto, ¿no? Se sienta como un poco raro, o sea, incluso lo que dije, un final poco digno de un personaje tan importante como Joel en los videojuegos. Entonces yo creo que aquí están enmendando ese error, un poco por lo que he dicho de que tienen que ir lento, porque al final solo están adaptando la mitad del videojuego y eso, si quieres ir rápido, te da para 3 4 capítulos como mucho y ya, pero aquí lo van a extender para 7 capítulos. Está confirmado ya que son 7 capítulos esta temporada. La tercera está confirmada, pero no se sabe cuántos capítulos serán. Yo imagino que si lo han dividido justo en la mitad, van a ser 7-7 o 7-8 como mucho, pero no creo que les dé para más. Incluso me atrevería a decir que la segunda temporada, perdón, la segunda parte de esta historia, o sea, la tercera temporada de The Last of Us, podría ser incluso 6 capítulos para ir, ya sabéis, cerrando y que todo vaya mucho más rápido. No lo sé, no sé cómo será. Pero el caso es que esta segunda temporada son 7 capítulos ya confirmados. Como os he dicho, si alguien quisiese adaptar las cosas e ir al ritmo del videojuego, fácilmente en 4 o 5 capítulos como mucho te da para adaptar la mitad del videojuego. No necesitas más. Aquí han hecho 7. Eso quiere decir que por huevos van a tener que ir más lento y van a mostrarnos también, para beneficio nuestro, yo creo, cosas que no pudimos ver en el juego. Y eso es precisamente lo que ha hecho bastante bien este capítulo. Me ha gustado porque la historia en sí, que hablaremos de otra cosa que, por cierto, la forma en la que arranca el capítulo, que es con la secuencia de Abby, me ha gustado, me parece que está bien hecha y es una forma que no me esperaba. No pensé que iban a arrancar así en la temporada, la verdad, me sorprendió. Para bien, tengo que decir. Pero también tiene una pequeña pega de cara a los que no han jugado el videojuego y a los que no saben absolutamente nada de la historia. Y es que creo que es un poco spoiler, ¿eh? Creo que de lo que ella dice ya se pueden sacar ciertas cosas que más o menos una persona lista puede intuir ya por dónde va a ir la historia, puede intuir qué es lo que va a suceder, puede intuir qué es lo que está pasando realmente, cuáles son las motivaciones. Creo yo que hayan cometido tal vez un error de revelar eso tan pronto cuando en el juego todavía no se revela, creo yo, hasta el final. O sea, esto es algo que yo sé del juego por spoilers, pero no es algo que todavía me ha tocado jugar, todavía no he llegado a ese punto, de la revelación del motivo por qué Abby, ya sabéis. Bueno, a ver, no voy a ocultar una mierda porque esta parte es con spoiler, entonces lo voy a decir, el motivo por el que Abby mata a Joel y el motivo por el que busca esa venganza, ¿no? En el videojuego todavía no se revela y yo voy ya más o menos por la mitad. Y aquí en la serie lo han mostrado demasiado pronto, creo yo, ¿no? Entonces, ahí me parece que puede ser un poco fallo, tal vez. O igual, no sé, deberían haberlo hecho como un poco más. Deberían haberlo cubierto de mejor forma. No me parece un mal arranque, me parece que es una forma adecuada, sorpresiva, pero también adecuada de arrancar un capítulo, pero es un poco arriesgada en el sentido de que un fan que es solo de la serie, que no se ha jugado el segundo videojuego, a lo mejor, pues eso, le puedes haber jodido un poco la sorpresa de después. Sencillamente por eso. Por lo demás, la actriz Catherine Dever, creo que se llama, ¿no? Lo hace muy bien. La hemos visto poco, es verdad, pero joder, con esa escena corta de 4 o 5 minutos que tiene al principio del capítulo, que es con la que arranca la historia de esta segunda temporada, me parece que basta, o sea, es más que suficiente. Nos ha demostrado ya esa fuerza y esa potencia que tiene. Y es una buena forma un poco de, pues, empezar a calentar motores ya de cara a lo que vendrá después, ¿no? Luego ya tenemos la secuencia de créditos iniciales, igual que en la primera, pero pues eso, con las nuevas incorporaciones y tal.
Y luego ya arrancamos la historia en Jackson, continuamos un poco. Me ha gustado la parte del entrenamiento entre él y el chaval ese. Eso no sé si pasa en el videojuego, porque como digo, voy por la mitad, no sé si luego habrá un flashback, pero yo creo que no sucede, entonces está bien que nos muestren eso. Y vemos un poco cómo es la vida en Jackson, vemos también que Joel está yendo a terapia, vemos una interacción entre Joel y Dina, cosa que en el videojuego no sucede. De nuevo, voy por la mitad, no sé si luego me meterán un flashback en el que sí que hablan. Pero en el videojuego no sucede esa interacción y eso me ha parecido muy interesante porque nos permite ver interacciones entre personajes que en el videojuego nunca sucedieron. Y, lo típico de qué pasaría si tal se hubiese encontrado con tal, qué tipo de conversación habrían tenido, pues eso mismo ya lo sabemos aquí. Y me parece algo muy bonito, muy entretenido y muy interesante de cara un poco a ver la interacción entre estos personajes, ¿no? Que en el videojuego pues no lo tuvimos y que sería raro ver en una adaptación, pero aquí como tienen que ir un poco más lento porque necesitan extender la historia, sí que se nos ha permitido tener esa pizca, ¿no? Ese momento Joel y Dina que la verdad es que me ha gustado bastante y está bastante interesante. Y, pero bueno, básicamente es así todo el capítulo, nos están mostrando cosas que no pudieron incluir en el videojuego, yo creo un poco también por necesidad de gameplay, por necesidad de tiempo, porque ya el segundo juego es bastante largo, entonces tampoco querían rellenar mucho. Y por eso, porque al ser un medio distinto, tienes esa necesidad de que ya tener que meterle frenetismo, ¿no? Ya tener que meter que la gente pueda jugar, básicamente, que la gente pueda disparar a infectados, que la gente pueda enfrentarse a enemigos, cosa que en la serie no, porque al final es una serie, te sientas en un sofá, te pones a verla y puedes ir al ritmo que tú, bueno, más o menos quieras y al que la historia te pida, ¿no? Entonces creo que eso es algo interesante y creo que ahí ha sido un gran acierto por parte de HBO, por parte de los guionistas, por parte del propio Neil Druckmann y Craig Mazin, que son los creadores de la serie, el poder mostrarnos cosas que en el videojuego habrían sido muy difíciles o complicadas de mostrar, precisamente por los tiempos que se manejan. Entonces aquí vemos esas interacciones, vemos un poco cómo es la vida en Jackson, lo de las patrullas, que es calcado al juego también os digo, la parte del entrenamiento con Tommy, que eso estaba en un flashback más adelante del videojuego, aquí lo muestran ya directamente cuando sucede, bueno, cuando sucede. En el juego me parece que sucede 3 años antes, aquí directamente lo han puesto como ya en ese momento, pero joder, igualmente funciona y es útil para la historia, es útil para mostrarnos en qué punto está Ellie, que de Ellie ya hablaré ahora un poco más detallado. Y me parece que es una forma inteligente de haber resuelto el problema de si tenemos que ir más lento, ¿cómo cojones hacemos con la historia? ¿Cómo cojones hacemos con el primer capítulo? Porque otro creador o con otra idea distinta, el primer capítulo habría sido la primera hora del juego, habríamos acabado con la muerte de Joel y ya está, ¿sabes? Y ese habría sido el gancho para el siguiente capítulo. Pero es verdad que un poco creo que también motivado por las quejas de los fans, porque la muerte de Joel en el juego fue demasiado rápida, fue demasiado abrupta y fue como muy poco Joel para lo que realmente habían promocionado, todo hay que decirlo. Aquí es como que sí que nos quieren dar más tiempo con el personaje para que veamos un poco en el punto en el que está, lo desarrollan un poco más, vemos también un poco más las interacciones con la gente del pueblo, con la esposa de Tommy, con su sobrino, que ahora tiene un sobrino, no sé. Son cosas muy muy guapas y que en el juego nos perdimos precisamente por lo abrupto de su muerte y por lo rápido que sucede en la primera hora del juego ya. Y aquí quieren darse más tiempo para, pues eso, para que estemos con el personaje y lo acompañemos antes del trágico momento, porque yo sinceramente no creo que vayan a cambiar eso, no creo que vayan a cambiar la muerte de Joel, creo que va a suceder sí o sí. Pero sí que cambian un poco el momento en el que vaya a suceder. O sea, aquí lo van a trazar mucho más. Y eso me gusta porque luego vamos a sufrir de lo lindo cuando suceda. Y vamos a sufrir el doble, que es otro problema que tuve con el juego, que sufres poco, bueno, sufres poco. Sufres poco porque estás más impresionado porque haya sucedido pronto que porque haya sucedido, ¿sabes? Al final es más la impresión de joder tan rápido ya que joder se han cargado este personaje tan mítico. Y esa es una putada, porque resta un poco puntos a lo que podría haber sido una muerte tan épica y tan jodidamente dolorosa, ¿no? Que lo es, pero al final pega más la impresión que el dolor en sí de haber perdido ese personaje. En el juego, digo. Aquí en la serie, pues sí que nos van a dar el tiempo para que lo acompañemos hasta que llegue ese momento. De hecho, vemos más interacciones increíble en una hora. En una hora de capítulo de The Last of Us hemos visto más interacciones entre Joel y Ellie que en una hora de videojuego. Bestial, ¿eh? Porque es verdad que en el videojuego interactúan poquísimo, interactúan solo una vez antes de que ya llegue el momento. Aquí es como que los hemos visto, pues, cuando va por la guitarra y dice que le va a cambiar las cuerdas. Luego en la escena del baile, que eso en el videojuego todavía no me ha pasado porque también va a ser por un flashback, imagino.
Y eso sí que ha sido como un mini spoiler que no me esperaba. Pero bueno, ya cuando llegue a esa parte os contaré. Entonces, bueno, es básicamente así todo el capítulo y creo que es un acierto porque nos permite ver un poco más de cómo es la vida en Jackson, cómo se comportan los personajes, el punto en el que están nuevamente. Joel yendo a terapia, eso me pareció interesantísimo. Lo que contó de Eugene, no sabía que Eugene había muerto así en el juego. No sé si se menciona después, como os digo, voy por la mitad, o si lo han cambiado, pero joder, si en el juego también es así, quiero saber el motivo. Ya lo descubriremos más adelante, pero quiero saber el motivo. Em, Definitivamente el montaje creo que es el punto fuerte de este primer capítulo, el cómo han desarrollado la historia, cómo la historia también arranca antes que en el juego, porque en el juego es como que arranca ya el día después de la fiesta, cuando ya ha sucedido todo, y aquí no, aquí arranca el día antes de la fiesta. Sí es verdad que se incorporan cosas del videojuego que suceden después de la fiesta. Voy a tomar la fiesta como punto de referencia para que más o menos entendáis, ¿vale? Pero en el videojuego básicamente pues eso, nos encontramos ya el día después de la fiesta y pasan ciertas cosas. Aquí lo han adelantado, esas cosas suceden el día antes de la fiesta. Al final el orden realmente no importa tanto, pero sí, porque aquí estamos viendo ya, os digo, cosas que no pudimos ver de cara a los tiempos que se manejaban en el juego y aquí sí nos permiten verlo y nos permiten pues eso, disfrutar un poco más de los personajes. Tenemos más interacciones entre él y Dina, que me parece que la verdad es que hay química. Y hay momentos donde sí que lo vi un pelín forzado, pero un pelín solo, ¿eh? O sea, no es ningún problema de... Pero de nuevo, es que en el videojuego también había momentos que los veía un pelín forzados. Lo que pasa es que en el videojuego, varía un poco de si eres una persona que ha jugado el juego y luego se ve la serie, porque ya estás acostumbrado a eso, igual no te afecta de la misma forma, que si eres una persona que no se ha jugado el juego y está viendo recién la serie, o que si eres una persona como yo que se ha jugado un medio juego y está todavía jugándolo y ha empezado la serie. Entonces a mí todavía eso, por ejemplo, sí que me afecta porque en el videojuego sí que había momentos donde lo de él y Dina no lo veía tan natural, lo veía como un poco más forzado y aquí me ha vuelto a pasar. Pero sí es verdad que aquí también he visto muchos más momentos que sí se sienten naturales entre Dina y Ellie. Y creo que, joder, hay química al fin y al cabo, que es lo importante entre dos personajes que van a tener, pues ya sabéis. ¿Qué digo ya sabéis? Si esto es con spoilers, o sea, es eso, que se van a liar y que van a tener ahí una especie de relación rara, pues es importante que entre estos dos personajes haya química, se vea que hay feeling, se vea que hay interés por ambas partes, se vea que pegan, básicamente, ¿no? Es lo que al final uno busca cuando va a adaptar una pareja de un videojuego, o bueno, de cualquier medio, ¿no? Que las dos personas peguen como pareja, que no se vea algo forzado. Y como ya os digo, he visto un pelín de momentos, pero nada, pequeñísimos, que tampoco me joden mucho, y así ha ganado más la balanza de que sí que se ha sentido que hay, pues eso, una química detrás, o sea, hay como un interés por ambas partes y se siente un feeling, que es lo importante al fin y al cabo, ¿no? En una pareja. Entonces eso me ha gustado, me ha gustado también. Sí es verdad que aquí, tal vez, y ya aprovecho para hablar de Ellie, estamos ante una versión un poquito, bueno, sin el poquito, un poco más infantil de Ellie, o sea, porque en el videojuego tenemos una versión de Ellie más adulta, y aquí es como que tenemos una versión de Ellie más infantil. Más infantil en el sentido de que todavía la siento más cercana a la Ellie de la primera temporada que a la Ellie del segundo videojuego. Esa es una crítica que se hizo mucho en su momento cuando decidieron no recastear a Bella Ramsey como Ellie, porque la Ellie del segundo videojuego es una Ellie más bruta, más intensa, más madura también. Y aquí siento que sí que Bella Ramsey no hace mal el papel, pero es verdad que la Ellie que nos presentan en esta serie es una Ellie un poquito más cercana al primer videojuego que a lo que sería una Ellie del segundo videojuego, ¿no? Pero aquí hay una cosa importante que yo creo que estamos ignorando, o queremos ignorar, pero que es inevitable. Y es que la versión de Ellie del juego no es la misma que la versión de Ellie de la serie. Y eso ya tendríamos que tenerlo mentalizado por narices. Los creadores, los guionistas, los directores, HBO, todo el mundo ya lo ha dicho. La Ellie de la serie no es la misma Ellie que la de los videojuegos. No podría serlo, básicamente. Sí, está adaptando a un personaje del videojuego, lógicamente, pero aquí ya en la primera temporada notábamos ciertas cosas que sí es verdad que hay muchos aciertos con respecto a cómo se construye el personaje de Ellie desde la interpretación de Bella Ramsey, ¿no? Y había ciertos cambios y había ciertas cosas que, pues eso, igual no calzaban tanto
Eran pocas, ¿eh? Eran muy pocas, pero no calzaban tanto con lo que sería una Ellie del videojuego, pero en general sí que estaba bastante bien representada. Pero de cara a esta segunda temporada ya han dicho que es una Ellie... No es una Ellie 100% como el videojuego, como lo pretendía ser la primera temporada, ¿no? Esta Ellie sí que, digamos que varía mucho más con respecto a su versión del videojuego, y eso se está notando ya, o sea, al final... La propia Abby, por ejemplo, es un personaje que ya en su condición física varía de su versión del videojuego. Entonces la Ellie de esta serie también lo va a hacer. A mí no me ha molestado mucho en ese sentido que sea un personaje pues eso un poco más infantil. Pero creo que esto se habría cubierto mucho mejor solo con un pequeñísimo detalle, pequeñísimo, un pequeño detalle de la trama podría haber ayudado bastante a que esto se cubriese mucho mejor. En el videojuego, el segundo juego se ambienta 6 años después de los acontecimientos del primero. Nos encontramos con una Ellie más adulta, ya está casi en la veintena, ha pasado ya por más cosas, más madura, un poco más con la cabeza sentada, ¿no? Aún con ciertos rasgos de adolescente, pero ya pues más centrada en lo que es la vida adulta y tal, como para no en el mundo en el que viven, ¿no? 6 años después del primer videojuego, acordaos. Esta serie se ambienta 5 años, en la serie se ambienta 5 años después del primer videojuego. Que no habría sido más fácil simplemente porque el propio aspecto de Bella Ramsey parece que no hubiese pasado mucho tiempo, no se le ve no hay ese cambio que sucede entre la Ellie del primer videojuego y el segundo videojuego. De hecho, parece más bien como si hubiese pasado 1 o 2 años como mucho. No hay ese cambio físico, ¿sabes? Bella Ramsey también es verdad que pese a que ya tiene más de 20 años, tiene aspecto muy de niña, entonces al final tampoco te vas a creer ahí que hayan pasado 5 años. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Pues con todos esos elementos en contra, ¿no habría sido un poco más fácil, ya que esto es una adaptación, ya que puede variar un poco, que a diferencia en el juego que pasaban 6 años entre el primero y la historia del segundo, aquí en la serie simplemente dijesen que había pasado 1 o 2 años, en lugar de decir, ah, pues aquí han pasado 5 años también? ¿No habría sido más fácil simplemente decir, no, aquí solo han pasado 2 años y por eso Ellie todavía tiene más el aspecto de la Ellie del primer videojuego? Por eso también Bella Ramsey en su interpretación de Ellie se parece más a un adolescente, con los típicos problemas que tienen los adolescentes, que a una versión adulta de Ellie como vemos en el segundo videojuego. Por eso también no tiene tal vez la condición más física en ese sentido de poder resistir, yo que sé, toda una tormenta y tal, y toda una persecución de caminantes, perdón, me quedé en The Walking Dead, de infectados, de corredores y todo eso. No sé, creo que les habría ayudado mucho a nivel de justificar el por qué esta versión de Ellie es así. Simplemente decir que no han pasado 5 años como en el juego, que han pasado 2 o 1 incluso, solo ha pasado 1 año después de lo que sucedió. También ahí tendría más sentido la persecución por parte de Abby, porque a ver, yo entiendo que la venganza es algo que se puede llevar durante años, pero 5 años o 6 años buscando al tipo pues eso, con el que quieres ajustar las cuentas, me parece exageradísimo. 1 año sí que te lo creo, sí que te creo que puedes estar 1 año buscando venganza por alguien. Pero 5 años me parece bastante exagerado. De nuevo, no sé si en el videojuego, porque como ya sabéis, voy por la mitad, lo explicarán mejor. Pero a mí me parece que, por lo menos de cara a la serie, podrían haber utilizado esa base, ese comodín. El decir, no, es que aquí, si bien en el videojuego pasaron 6 5 años, aquí simplemente han pasado 2 años. Y ahí ya entenderíamos por qué Ellie sigue viéndose más parecida a la Ellie del primer videojuego, porque Ellie también tiene ese comportamiento tan de adolescente, pero de adolescente que recién está entrando en la adolescencia, con sus problemas y tal. No sé, no vemos una Ellie tan madura como en el juego, eso es a lo que quiero llegar. La interpretación de Bella Ramsey está muy bien, pero las caras son las caras, el físico es el físico, y esa chica no parece que hubiesen pasado 5 años desde la primera temporada, parece que han pasado 2, que han sido los que han pasado realmente, porque recordad que la primera temporada se estrenó en 2023. Entonces, podrían haber utilizado esa base, podrían haber dicho eso, simplemente pues eso, reducimos el tiempo que transcurre entre la historia de la primera temporada y de la segunda, y así un poco nos excusamos en el aspecto que tiene Ellie y también en la personalidad. Y lo solventaban con eso, era tan fácil como hacer ese cambio. Lo de los 5 años no sé por qué es. Porque además todos los sucesos que ocurren en los flashbacks del juego se pueden contar, no tienen que necesariamente ser hace 2 3 años como en los flashbacks del juego, podrían haber dicho hace 6 meses, hace 8 meses, hace 10 meses. Creo que habría sido una mejor solución y creo que estaría más apañado el aspecto de la interpretación de Bella Ramsey, ¿no? Que de nuevo, a mí no me parece mal, no me ha incomodado mucho porque yo sí que llevo mentalizado que la Ellie de la serie es diferente a la Ellie del videojuego y eso creo que es algo que
Sé que es difícil, porque estamos muy acostumbrados a la Ellie badass del juego, y esta también yo creo que va a acabar siendo una badass, pero va a ser diferente, y creo que la gente debería ya mentalizarse en eso, ¿no? Habría sido más fácil, como os digo, con eso, con que HBO y los creadores hubiesen dicho, no, simplemente han pasado 2 años en la historia de la serie. Y ya está, y con eso ya se excusaban un poco más. Pero bueno, al final, pues oportunidad perdida, y claro, a la gente ahora le cuesta un poco más digerir que la Ellie que estamos viendo es una Ellie por la que han pasado 5 años, porque eso no se lo cree nadie, ¿sabes? O sea, físicamente tiene casi el mismo aspecto que en la primera temporada. Es que la cabrona también, esto ya es una cosa de la actriz, o sea, no es un problema, no es un problema, pero quiero decir, es una condición física, y es que pasan los años y parece que siguiese teniendo la misma edad. Me recordó al tipo este de Juego de Tronos, al... Ay, ¿cómo se llamaba? Este que iba con Bran, que también tenía 35 y parecía que tuviese 16. El hijo puta no crece. Es increíble. O sea, y esto pasa con algunos actores que es como que tienen 30 años, pero pueden seguir interpretando a chavales de 18 o de 16 porque tienen cara de niños. Y eso tristemente pasa con Bella Ramsey. Entonces yo creo que Bella Ramsey, para interpretar a una Ellie como la del segundo videojuego y que fuese 100% fiel a su aspecto físico, tendríamos que esperar por lo menos 10 años. Y esto es, cuidado, incluso hasta más. Pero eso, no se nota tanto esa madurez, tanto física como mental, ¿no? De Ellie. Para mí, ya os digo, no es un problema. Yo ya he aceptado que esta Ellie es distinta a la del videojuego y con eso me quedo. Y me parece que su interpretación está bastante bien. Sigue siendo carismática, sigue teniendo esos momentos chistosos. Algunos sí que rozan un poco, tal vez, el borde de lo que podría ser entre algo gracioso y algo molesto. Creo que hay una línea ahí que es peligrosa en el sentido de que a lo mejor cuando ya se pasa con las coñas, se pasa con las bromas, puede acabar siendo un poco molesto, sobre todo para los que son más fans, pues eso, 100% fieles al juego y quieren que todo sea representado 100% igual que en su videojuego. Eso sí que podría ser un problema, o sea, los fans más duros, más hardcore del videojuego igual no les gusta tanto, bueno, no les gusta, les molesta un poco esa actitud. A mí no me molesta tanto porque pues eso, ya he aceptado que son versiones diferentes y también es verdad que Bella Ramsey, lo que o no, es una chica carismática, o sea, al fin y al cabo te suelta chistes y te ríes, lo que pasa es que te ríes al primero, te ríes al segundo, igual ya el tercero ya no te ríes tanto, igual el cuarto ya te molesta, entonces esa es la línea un poco complicada y peligrosa entre algo que es gracioso y algo que es molesto, ¿no? Y creo que Bella Ramsey está justo encima de esa línea y ya dependerá un poco del público, de los que sean más o menos abiertos o pues eso, más extremos con respecto a la fidelidad del videojuego, ¿no? Si eso te molesta o te hace gracia. Sencillamente eso, no es un punto negativo ni positivo, ya depende de la interpretación de cada uno. Pero a mí sí que me ha gustado su papel, sí que lo he aceptado, sí que lo he digerido bien, no sé, me sigue pareciendo Ellie, ¿vale? Aunque sea una versión diferente a la que vimos en The Last of Us Parte 2. Luego tenemos a Dina, que aprovecho también ya para hablar de Dina, porque la verdad es que tengo que... Aquí sí, esto sí que es un acierto, igual alguno me quiere matar, pero yo creo que la Dina de la serie es mejor que la Dina del videojuego. Lo siento, pero es verdad. No tiene nada que ver con que Isabela Merced me caiga bien, porque es una actriz que me cae bien, todo hay que decirlo. Pero la Dina del juego me parecía por momentos, que de nuevo esta también lo es, pero que era demasiado pretenciosa. Como que era muy creída, como que se creía pues la rehostia, como que era, no sé, me parecía como un poco prepotente por momentos, ¿vale? Y en el juego a mí eso no me terminaba de gustar, esa personalidad de Dina, por algún motivo no me terminaba de encajar, no encajar, no terminaba de convencerme. O sea, como que decía, ay, es que Ellie se podría haber encontrado algo mejor, ¿no? Aunque es una chica que la apoya mucho y tal, todo lo que queráis, ¿no? Pero aquí en la serie sí que me ha entrado mejor, sí que me ha calzado mejor la personalidad de la Dina con respecto a la interpretación que hace Isabela Merced de este personaje. Y me ha gustado más también porque siento que está como más balanceado hacia lo que podría ser una compañera de Ellie. Es que en el videojuego yo la sentía como... Es que es una acompañante al fin y al cabo, ¿no? Pero sí que había ciertos momentos que decía, ay, esta Dina de verdad, con sus cosas. Y aquí no me ha pasado eso. Es verdad que la he visto poco. O sea, al final es que esto está adaptando ni siquiera a la primera hora del videojuego. Está adaptando mucho antes, ¿no? Pero la Dina de aquí me ha convencido más. Me ha gustado más. La verdad es que Isabela hace una gran interpretación. Tiene mucho carisma la chica también, tengo que decirlo. Es verdad que en un personaje al final 3D como en el juego, pues es complicado que te transmita ese carisma, aunque sí que lo consigue hacer en ciertos momentos y tal. Y es una buena acompañante, la verdad es que a nivel de gameplay resulta bastante útil en muchos momentos.
Pero había cosas de Dina del juego que no me gustaban, o sea, y que no me terminaban de... Bueno, hay cosas, porque las sigo, o sea, seguimos jugando y tal, ¿no? Pero, pero eso, y en la de la serie me ha convencido más, me ha gustado más su carácter, no sé, de alguna forma como que la siento más compañera, sin estar tanto tiempo presente con Ellie, la siento más compañera que la versión del juego. Ya sea por lo que dice, ya sea por cómo se comporta, que al final hay muchos momentos que son calcados al juego, lo de la fiesta es calcado, pero yo la he sentido como más cercana y he sentido como que hay esa química, al final, pues obviamente al ser un personaje humano, o sea, una persona humana la que está interpretando y no un modelado 3D como en el juego, pues joder, tira bastante, ¿no? El carácter, el carisma y lo que puede ser pues la química que ves entre dos personas, ¿no? Pero eso, sencillamente la versión de la serie me está gustando más, que a lo mejor luego puede pasar de todo, ¿eh? A lo mejor luego en el juego pasan cosas y me parece mejor la versión del juego, pero de momento, y luego en la serie también pueden pasar cosas y me parece peor la versión de la serie. Entonces, de momento me está gustando más la Dina del juego, perdón, la Dina de la serie que la Dina del juego. Y creo que Isabela Merced también tiene bastante culpa de eso porque su interpretación está bastante bien. Ella es muy carismática, me gusta la forma en la que trata a Ellie, en la que se refiere a ella, los comentarios que hace. No sé, es que se la nota mucho más compañera en esta hora de serie que hemos visto que en las, no sé cuántas horas llevaré ya, en las 15 horas de juego que llevo de Last of Us parte 2. Sencillamente eso. No digo que sea mejor ni peor, pero a mí por lo menos me funciona más la Dina de la serie que la Dina del juego. Eh, Luego tenemos al personaje de Jesse, que es clavado. No sé si han escogido al mismo actor de modelado de Jesse del juego, pero el actor de Jesse en la serie es un puto clon de su versión. Esto sí que es fidelidad 100%. No sé el nombre del actor, voy a buscarlo ahora mismo, pero vamos, me parece una locura que hayan encontrado un actor que se le parezca tanto. Es que casi que creo que es el personaje, o sea, es la persona que hizo el modelado del personaje en la serie, ¿eh? Porque es que se le parece demasiado. Y Jesse la verdad es que está perfecto, está clavado, está muy bien, me gusta la forma en la que está interpretado, es muy parecido el actor, se llama John Massino. Wow, es que es bastante parecido. También es verdad que ayuda un poco el vestuario y el maquillaje, pero el cabrón es un puto clon. Y este es cumplidor al 100%. Es exactamente como la versión del juego. Entonces aquí yo creo que los fans de Jesse no tienen ningún problema. Están de enhorabuena porque han elegido a un muy buen actor y han elegido, pues eso, hacer una interpretación. Bueno, el actor ha elegido hacer una interpretación muy, muy similar a lo que es el personaje en el juego, ¿no? Y eso está muy bien. Cumplidor, como digo, tiene la misma actitud, el mismo carácter, los mismos diálogos también. Hay muchos diálogos que se copian directos del juego, son clavados, son calcados, son calco del juego. Lo cual está bien. También tenemos muchas referencias, eso me ha gustado. Hay bastantes referencias al juego. Tenemos la parte esta donde se cuelan en el supermercado, que en el juego ya sabéis que sucede después del día de la fiesta, aquí está sucediendo antes. Bueno, está sucediendo el mismo día de la fiesta. Y tenemos la referencia esta del cartelito este donde ponían lo del empleado del mes y había un perro, que me parece que era en el mes de julio donde estaba el perro. Aquí tenemos lo mismo. Me ha gustado. También es verdad que tenemos una escena que en el juego no se dan como tanta molestia en explicar qué son, pero bueno, es un enemigo que ya aparecía un poco en el primero, que son los acechadores. En la primera temporada no aparecieron y en esta segunda sí que han aparecido y además ellos como que dan información, ¿no? Cuando están hablando con el consejo dan información de que estos como que razonan un poco más, como que se esperan a que tú te acerques a ellos para atacarte, como que planifican, ¿no? Son una versión un poquito más inteligente que los corredores normales, que los infectados normales. Entonces eso está bien porque en el juego es como que ya se da por sentado que existen y es como que te lo tienes que tragar así porque así. Aquí es como que no, aquí es como que nunca se habían cruzado con esos enemigos y por eso dan el informe, porque dicen es que esto es muy raro, los infectados no se comportan así. Eso me ha parecido muy interesante y tal. Y básicamente pues eso, toda la escena del supermercado es bastante parecida a lo que vimos en el juego. Tenemos sí, las escenas nuevas serían Joel yendo a terapia, que me ha parecido esa escena muy muy buena, joder, que bien lo hace Pedro Pascal. Poco se habla porque ya hemos dado por sentado que es un buen Joel, pero joder, poco se habla de lo bien que lo hace Pedro Pascal como Joel. Hay gente que ya he visto en los comentarios que se está quejando de que hayan mostrado un Joel débil, lo han nerfeado porque ahora resulta que es sensible, le da miedo lo que pueda estar pensando él y de él, le da miedo que las cosas vayan mal y tal.
Banda, eso en el juego también era, solo que no nos dieron tiempo a mostrarlo. O sea, en el juego probablemente habría sido así, incluso peor, solo que no dio tiempo a mostrarlo. Sabíamos desde el principio, desde que empezamos a jugar, que hay un problema entre Joel y él, y lo que pasa es que luego al final, como pasa lo que pasa, no da tiempo a explorar eso. Pero aquí sí que ha dado tiempo a explorarlo, y deberíamos dar las gracias por eso, no quejarnos. Joder, obviamente en el juego también Joel estaba mal por lo que había pasado con él y tenía miedo de que ella se estuviese alejando, tenía miedo de que al final lo fuese a dejar un poco de lado. Eh, y buscaba también un poco su comprensión, ¿no? Su afecto y pues eso, que sea recíproca la cosa. Pero ¿qué pasa? Que en el juego no nos dio tiempo, porque al final pasó lo que pasó, pasa en la primera hora de juego y apenas podemos ver a Joel. Aquí sí que nos está dando tiempo a desarrollar todo eso y eso me parece lo más interesante y lo más acertado de este primer capítulo, que nos pueda mostrar un Joel más sensible, más vulnerable en ese sentido, sobre todo pues de cara a su relación con él y tal. Joder, es que no nos podemos quejar de eso, cabrones, que en el juego habría sido jodidamente igual, pero no les dio tiempo a meterlo. Eh, y esa escena en la que va a terapia y tal, y le habla desde el corazón, joder, es rompedora, cabrones. O sea, está muy bien interpretado por Pedro Pascal. Que ya sabemos que fue un actor, sí, ya sé que a algunos les joderá que es el actor de moda, ¿qué se le va a hacer? Él no tiene la culpa de eso. O bueno, sí, por elegir tan buenos proyectos, ¿no? Pero lo vemos ahí y vemos cómo se está rompiendo por dentro cuando la psicóloga le pregunta qué es a lo que tiene miedo, qué es lo que no quiere decir en voz alta, cuando le pregunta qué es lo que le hizo a ella que tanto le está afectando a él, y cuando ese momento cuando ves ahí las lágrimas brotar y cuando le dice lo de salvarla, o bueno, le dice la salvé, ¡buah! Es que es una locura. Eso, ya solo esa escena ha superado la participación de Joel en el juego. Porque es eso, es que en el videojuego son 5 minutos lo que aparece Joel, no más. Eh, Literal, son como 5 10 minutos, no aparece más. Aparece al principio, en el prólogo, cuando habla con él y con lo de la guitarra, que aquí también lo vimos, pero vimos una versión diferente, porque lo de la guitarra es un año después del primer videojuego y aquí es como, pues eso, la misma noche de la fiesta. Eh, pero joder, o sea, no os quejaréis, cabrones, es que estamos teniendo mucho más Joel, que sí, que es un poco para contentar al fandom que estaba cabreado por su poca participación, pero sí, por su poca participación en el juego, digo, pero se agradece poder joder, entender esto, desmembrar más, desgranar más lo que es el personaje, ¿no? Y lo que está sintiendo, el punto en el que está, cómo es su relación con él y ahora que parece que las cosas se están enfriando y parece que no está yendo todo bien, sus dudas, sus miedos, sus inquietudes. La puta madre, eso está de puta madre construido y hecho en la maldita serie, o sea, el que se queje de eso es que todo el mundo quiere ver un Joel fuerte, todo el mundo quiere ver un Joel que sea capaz de destrozar a 5 corredores en un segundo. Pero esta serie hace una cosa que el videojuego hizo en la primera, pero tenía complicado en la segunda, ya digo por la escasa participación de Joel, que es mostrar el lado humano del personaje. Y creo que eso es algo que tiene muchísimo valor, joder. O sea, que nos muestren un lado tan humano de Joel y que esté tan magistralmente interpretado por Pedro Pascal. Joder, me quito el sombrero ante eso. Es que está muy bien. Y quiero seguir viendo más eso en los siguientes capítulos. Antes de que llegue el momento de ya sabéis. Pero también es doloroso ver. O sea, te duele ver la situación en la que está Joel. Porque al final se puede enfrentar a corredores. Se puede enfrentar a todo lo que hay fuera. A los bandidos. A saqueadores. A caníbales y tal. Pero al final lo que más le afecta. No ha sido eso. Ha sido que la chica a la que salvó. La que es su hija adoptiva, sea tan indiferente con él, ¿no? Y eso también puede causar un poco de hateo hacia Ellie, porque es verdad que Ellie está en un punto de adolescente pesada en la que trata a Joel un poco como la mierda, pero creo que es porque se siente muy sobreprotegida por él y quiere como más espacio, quiere ser más independiente, quiere demostrar ya que es una adulta que puede aportar a la comunidad y que no necesita tener un Joel detrás que la está todo el rato defendiendo. Y eso está muy bien hecho, carajo, es que eso está muy bien mostrado en la serie. Y en el videojuego eso no se vio también porque, como os digo, la versión de Ellie del videojuego es diferente a la versión de Ellie de la serie. En el videojuego ya tenemos una Ellie adulta. Ya tenemos una Ellie que tal vez para todo el mundo, menos para Joel, ya es una persona que se puede valer por sí misma, que no necesita a alguien que le esté cuidando y que puede también aportar a lo que es la comunidad, al pueblo, sin necesidad de ir a exploraciones con Joel o que Joel esté a su lado, ¿no? En la serie no lo vemos tanto porque aún no está en esa etapa de transición entre lo que es un adolescente y un adulto. Por eso digo, la versión de Bella Ramsey de Ellie es una Ellie mucho más joven.
por lo menos en el sentido mental, pero también en el sentido físico, aunque de edad no lo tenga, de edad de hecho, Bella Ramsey tiene 21 años, la Ellie del videojuego tiene 19, pero ya me entendéis, para que veáis lo locura que es esto, ¿no? O sea, un personaje que es más joven puede dar una sensación más de madurez, tanto física e intelectual, que una persona que es más adulta. ¿Eh? Muy irónico eso, me gusta ese análisis. Pero bueno, de nuevo, me parece que esa interacción entre ellos es el punto en el que está su relación, ¿no? Porque de hecho, tanto en el juego como en la serie, al principio vemos ese diálogo que le preguntan a ella, ¿qué tal están las cosas con Joel? Y ya se nota que está pasando algo y ella como que intenta como camuflarlo, como decir, no, no pasa nada, todo bien, pero todos sabemos que sí que está pasando algo, ¿no? Y ya luego cuando vemos las interacciones entre estos dos, que ya os digo, o sea, en una hora de serie hemos tenido más interacciones entre Joel y Ellie que en una hora de videojuego, por la castración que hubo en el juego de Joel, que al final pues es un personaje que por algún motivo quisieron hacer que apareciese solo 10 minutos y ya. No sé por qué, la verdad es que no entiendo muy bien esa decisión, me sigue pareciendo un problema de montaje en el juego, pero mira, aquí por lo menos en la serie han sabido aprovecharlo más. Y se agradece mucho eso, se agradece mucho que ver tantas interacciones. Sí es verdad que creo, porque claro, yo recién voy por la mitad del juego y he oído una queja sobre una escena en concreto, que es la escena que está en el porche Joel tocando la guitarra, y como que Ellie pasa de largo. Creo, no sé, pero por lo que he oído creo que en el juego la escena es diferente y sí que hay un diálogo entre ellos dos, sí que hay una conversación, creo, de nuevo, por las quejas que leí por ahí. No lo sé porque todavía no he llegado a ese punto del juego, otro spoiler que me hago. Pero eso, a lo mejor ese diálogo que no hemos visto en la serie lo vemos más adelante en otro capítulo de otra manera distinta, porque también es verdad que si bien es verdad que el montaje está cambiando y adelantan cosas que todavía no habían pasado o atrasan ciertas cosas, o sea, si adelantan cosas que todavía no habían sucedido, también puede ser que atrasen ciertas cosas que en el juego pasan en X momento, pero aquí en la serie van a pasar en un momento distinto más adelante. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Al cambiar el orden, al ser el montaje muy distinto a como es en el juego, lo mismo, para compensar un poco, como han adelantado cosas que todavía no tenían que pasar, también atrasan ciertas cosas que ya deberían haber pasado, pero que van a suceder después. Es lo único que puedo decir un poco para que igual ahora nos estamos quejando, bueno, los fans del juego se están quejando porque han quitado ese diálogo o esa interacción entre Joel y Ellie, pero a lo mejor es que va a venir después en un momento más crucial o en un momento más importante o en un momento que pueda aportar más a la trama, ¿no? Creo yo eso. Pero así como esa escena, de la que me he hecho, pues eso, spoiler, más por los comentarios que realmente por la escena, porque estuviese, bueno, porque no estuviese, sí que me hice spoiler de lo que fue la discusión en la fiesta. La fiesta es clavada, ¿eh? O sea, la escena de la fiesta es clavada a cómo está en el videojuego. Y esto lo sé, no porque haya llegado a esa parte en el juego, porque no he llegado todavía a esa parte, sino porque el primer tráiler que sacaron, el tráiler oficial del segundo juego, de The Last of Us Parte 2, en el tráiler oficial estaba casi toda la escena de la fiesta. O sea, era un tráiler creo que como de 8 minutos. Un tráiler gameplay, todo hay que decirlo. Y 2 minutos de cinemática enteros de Ellie en la fiesta con Dina besándose y tal. Luego ya saltaban al gameplay. Entonces toda esa escena yo ya la vi en ese tráiler. Por eso sé más o menos que es clavada al juego, porque en el juego pasa igual. Bueno, por lo menos en el tráiler. No sé si luego en el juego ahora cuando llegue a ese momento será exactamente igual, pero por lo menos en el tráiler es clavado a cómo está la escena en la serie, ¿no? Pero lo que sí no había, no, porque no estaba en el tráiler y sé que va a pasar luego en el juego, es lo que viene después del beso, que es el conflicto del que tanto hablaban al principio del juego, que es que una persona de las que están ahí en la fiesta se queja de que él y Dina se estén besando porque dice que esta es una fiesta familiar, que es pues eso, que hay niños, que es una iglesia, tal, no sé qué mierda, y que no ve correcto que dos personas del mismo género se estén besando, básicamente. Sí, un cavernícola, ¿qué se le va a hacer? Y luego Joel interviene, porque es que encima no solo les dice eso, se queja, las mira mal, y luego cuando ya se están yendo les dice algo como bolleras o tortilleras o algo así, pero de mala manera, ¿sabes? Ya Ellie reacciona y Joel, antes de que Ellie pueda hacer algo, ya le mete un empujón al tío y lo tira al suelo. Eso yo en el juego todavía no he llegado, no sé si sucede exactamente igual, pero creo que sí, porque al principio del juego se dice que Joel golpeó al tipo porque les dijo un comentario inadecuado de ellas dos besándose, básicamente, ¿no? Entonces ya ahora ya lo he visto en la serie, me habría gustado verlo por primera vez en el juego, no sé cuánto me quedará para llegar a esa escena, pero eso se podría considerar un... No es algo importante al fin y al cabo, ¿no? Porque ya en el propio juego te han contado lo que pasaba, pero sí que me habría gustado verlo en el juego, no primero verlo primero en el juego, no verlo primero en la serie.
Por eso digo, la serie adelanta cosas que en el juego todavía no han pasado, porque en el juego eso sucede, aunque ya te lo cuentan al principio, eso luego lo muestran a modo de flashback más adelante, porque ya digo, voy por más o menos por la mitad y todavía no me ha saltado esa cinemática. No sé en qué punto lo mostrarán, pero bueno, yo creo que va a ser casi al final, porque he notado que los flashbacks van también un poco en orden cronológico. El primer flashback sucedía 3 años antes, el segundo flashback sucede 2 años antes, imagino que el siguiente flashback será un año antes, y cada vez los flashbacks serán más cerca al tiempo en el que está sucediendo el juego, ¿no? Y aquí no, aquí como no hay flashback directamente te lo muestran porque era lo que tenía que pasar en la fiesta. Y eso, pues eso, yo me enteré en el capítulo, pero me habría gustado enterarme en el videojuego, que es donde lo estoy, pues es lo que estoy jugando y me gustaría que las cosas sucediesen ahí. Pero bueno, yo sinceramente pensaba que por ser el primer capítulo no había problema, no iba a tener spoiler de nada. Y al final, joder, sí que hay uno. Entre eso y la escena de introducción en la que aparece Abby, creo que es bastante, menos mal que ya sabía cosas, o sea, menos mal que ya sabía cosas del, y bastantes del videojuego, pero si no, sí que se podría considerar cierto spoiler. Entonces, yo digo realmente a los que no habéis jugado el juego, si queréis jugarlo o lo estáis jugando ahora mismo y no lo habéis acabado, acabaos el juego o jugároslo antes de ver el primer capítulo de la segunda temporada, porque aunque sea un primer capítulo y uno piense que va a adaptar solo el inicio, sí que adapta cosas que en el videojuego no se muestran hasta mucho más pasado la mitad, o sea, mucho más adelante de la mitad. Pero eso, sencillamente pues una pequeña puntualización que ahí fue un mini spoiler. No, no es spoiler como tal, pero entendéis, es un detalle del que me habría gustado enterarme en el juego, no en la serie. Ya está, que se le va a hacer. No pensé que lo fuesen a mostrar, honestamente. Pensé que la fiesta se la iban a dejar para el segundo capítulo, pero ya en el primero vemos la fiesta. Y luego vemos pues lo de las raíces, que me ha parecido muy interesante, que esto es que, claro, este elemento en concreto es exclusivo de la serie, ¿veis? Para que veáis que son mundos diferentes. Porque en el videojuego no existe lo de las raíces, ni de lo de la mente colmena, ni que todo esté comunicado con los infectados, ¿no? Aquí sí, que es algo muy, muy interesante, de hecho, que se incorporó en la primera temporada de Last of Us, y que de hecho no se aprovechó, creo, lo suficiente, se aprovecha muy al principio, pero me habría gustado ver más de eso más avanzada la serie, y al final en toda la primera temporada no se volvió a mencionar, ni se hizo, pues, uso de ese recurso que habían introducido, bastante original y bastante interesante, y creo que esta segunda temporada sí que lo va a hacer. Entonces, lo de las raíces fue como cuando lo vi, dije, hostia, ahora ya más o menos intuyo qué va a pasar por lo que vi del tráiler y tal, y ya sé más o menos qué podría ser lo que sucede, ¿no? En la serie, perdón, en el videojuego, no sé, o sea, como voy por la mitad, pero sí que me he visto el tráiler y he visto cosas, sé que va a pasar algo en Jackson, pero no sé muy bien el contexto ni qué es lo que sucede. En la serie sí que ya sé más o menos por el tráiler qué es lo que va a pasar, y ahora con lo de las raíces todavía lo tengo más claro. Pero en la serie no sé muy bien qué es lo que va a suceder. Entonces, de nuevo, lo que sé es por el tráiler del videojuego únicamente. Pero claro, ahora no sé muy bien entonces qué camino va a tomar la serie con respecto al videojuego. O sea, ya me imagino más o menos por dónde van a ir los tiros con eso. Pero si estamos yendo ya en orden cronológico, no sé muy bien, entonces... Es que no sé, tengo que acabarme el segundo videojuego para poder hablar libremente de esto, ¿no? Pero eso, me parece como que va a tomar un rumbo distinto, pero a la vez va a suceder también una tragedia por ahí, pero no sé muy bien qué tipo de tragedia, no sé si en el videojuego imagino que será distinto, porque ya digo, en el videojuego no existe lo de las raíces, entonces no sé muy bien qué es lo que vaya a pasar, y también el orden supongo que será... Claro, es que ahora todos son especulaciones, me tengo que acabar el puto segundo videojuego para poder hablar bien. Pero eso, me pareció muy interesante lo de las raíces y que te deja de cara ya una amenaza inminente, aparte de la propia amenaza del personaje de Abby, ¿no? Que ya también vimos con ese final que llega justo ahí y ve el pueblo y es como, wow, vale, esto también es calcado al videojuego más o menos. En el videojuego lo muestran un poco distinto porque ella no lo descubre de primeras, o sea, como que llegan ahí, hacen un campamento y luego uno de los personajes, Owen, le muestra, le dice, mira, te voy a mostrar algo. Y le enseña ya lo que es el pueblo, pero no lo descubre ella de por sí al llegar. Un pequeño cambio, pero nada, una tontería, una cosa sin importancia, ¿no? Al final el resultado va a ser el mismo. Y joder, promete bastante, porque claro, tened en cuenta que mola la forma en la que empieza el capítulo, aún con los spoilers y tal, y con todo lo que se puede desgranar de eso. Pero también muere el final, porque al final acaba con la llegada de Abby, que es, o sea, es como que empieza con Abby y termina con Abby el capítulo.
Y eso me pareció bastante bien, la verdad es que está muy bien hecho y te deja ahí con la tensión de saber qué cojones va a pasar ahora, ¿no? Esto obviamente los que no hayan jugado el videojuego, los que si no han jugado ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero creo que, joder, al final mis conclusiones son, el primer capítulo, ya para terminar porque ya me estoy yendo a la hora, el primer capítulo me ha encantado, ha sido genial, y me ha gustado mucho las decisiones de montaje y de ritmo que se han hecho con respecto a la historia, que pese a ir más lenta y empezar antes que el videojuego, que la historia del videojuego, sí que tiene un sentido, sí que tiene una funcionalidad y sí que nos están mostrando cosas que en el videojuego no se dieron el lujo de mostrar. Entonces eso ya me parece interesante. De cara sobre todo al desarrollo de los personajes, a la interacción entre ellos mismos, a su vida en Jackson y a la relación que tienen Joel y Ellie y los problemas que están teniendo también. Creo que eso es todo un acierto por parte de los creadores y lo dicho, está hecho un poco para solventar la polémica con los fans por la casi nula presencia de Joel en el segundo videojuego, pero también está hecho un poco porque tenían que estirar el chicle de cara a hacer esta simplemente una adaptación de la mitad del segundo videojuego. La otra mitad, ya sabéis, la veremos en la tercera temporada, que no sé cuándo se estrenará, pero no creo que sea dentro de mucho. Imagino que será el próximo año o así, porque ya está confirmada, entonces empezarán a rodar en unos meses y yo creo que para el próximo año ya la tendrán. Así no nos hacen esperar 2 años para la siguiente temporada. Pero eso, me parece muy interesante y me parece que los cambios tanto en el montaje como en el ritmo de la historia y en el orden en el que suceden las cosas, si sean un poco también pues eso, para contar a los fans que creo que lo que más les fallaba era el principio del segundo juego. Y también de cara para preparar más a los fans de la serie que no han jugado el juego para lo que vendrá después, para que no les agarre tan de improviso, ¿sabéis? Como para allanar un poco más el terreno de cara a cuando lleguemos al momento de... Ya sabéis. Bueno, ya lo puedo decir, si total, ya he hablado un montón de esto, pero cuando lleguemos al momento en el que muere Joel, que no sea tan abrupto como en el juego, que los fans que solo ven la serie estén mejor preparados y cuando ya llegue el momento, pues iba a decir, sepamos digerirlo mejor, no lo vamos a digerir mejor, de hecho creo que nos va a doler incluso más. Pero eso, la idea es que sea más efectivo el dolor que la sorpresa, ¿no? Entonces sí, yo creo que estos cambios son muy acertados, me parece que son correctos, me parece que son los adecuados precisamente por lo que pide la historia y por lo que pide el ritmo que están llevando ahora. Y creo que es eso, que sí es un poco pues eso, para contentar a los fans del videojuego que más les falló el inicio y la nula presencia de Joel en él. Y de cara a los fans que solo ven la serie, pues para prepararlos para lo que vendrá después. Entonces, en ambos sentidos, para mí me parece un acierto, tanto para los fans de la serie solo que no han jugado el juego, como para los fans del juego que también ven la serie. Poco más que añadir, simplemente que al capítulo, bueno, le voy a dar una nota, es que ¿qué nota le puedo dar? Un 7,5 tal vez, sí, un 7,8 7,8 7,8 la verdad es que es un muy buen inicio. Le daría tal vez un 8 pero tampoco ha tenido mucha acción y tal, y no hemos... O sea, no ha sido un capítulo que te muestre algo que digas, hostia, me ha volado la cabeza ni nada por el estilo, pero a nivel de adaptación está jodidamente bien, así que yo creo que le pondría un 7,6 7,8 por ahí más o menos. Estoy seguro que los siguientes capítulos que vendrán tendrán mucha más nota, entonces también por eso me estoy conteniendo. Pero bueno, sencillamente esta es mi opinión y mi valoración del primer capítulo de Last of Us. No sé si haré un podcast de cada capítulo porque sería... Es que me liaría mucho, pero bueno, ya sabéis, este ha durado 1 hora. No sé si vosotros lo habéis visto o no. Si lo habéis visto, ya sabéis, podéis comentar lo que os dé la gana ahí abajo. Y si no, pues eso, miradlo, pero si os habéis terminado el primer videojuego. Si no, jugad perdón, si os habéis terminado el segundo videojuego. Si no, jugad el segundo videojuego y ya luego veis la serie. Si no vais a jugar al juego, pues miraos directamente la serie y ya está, porque ahí os vais a enterar de todo igualmente. Y nada, poco más que añadir, sencillamente yo muy contento por este principio de temporada, me ha gustado bastante y me ha parecido que ha sido un arranque muy muy bueno, que han utilizado todos los recursos que podían utilizar en el mejor de los sentidos y siendo muy creativos con el montaje que han tenido que hacer. Así que joder, eso lo aplaudo y la verdad es que han demostrado que tienen bastante talento, tanto ellos como los protagonistas, de verdad, muy buenos papelones. Poco más que añadir y eso, ya nos veremos a lo mejor si hago una reseña del segundo o ya cuando haga la reseña del juego. Gracias por escuchar y como siempre, pues nada, podéis comentar todo lo que queráis ahí abajo.